de su decadencia, porque primero dijo que Vox se había convertido en una oficina de colocación de amiguetes, hasta que decidió Santi colocarlo a él y entonces se le olvidó. Pero decía ayer casi 1 millón diario. Pues sí, efectivamente. 330 millones. Ese dinero lo tienes que devolver, Almeida. Ese dinero es un dinero robado ilegalmente a los madrileños. Ya Madrid Central es la gran traición, la gran mentira que tú dijiste aquí donde está ahora Vanessa Vallecillo, dijiste que lo primero que harías como alcalde sería derogar Madrid Central, que era una barbaridad, una prograda de Carmena, una concesión progre siniestra que estropeaba la vida corriente de la gente del común, que no tenía para comprarse 2 o 3 coches híbridos eléctricos y bisoeléctricos, etc. Llegaste al poder y lo primero que hiciste fue mantenerlo, pero diciendo que no lo mantenía, es decir, mintiendo como un bellaco. Pero es que además era ilegal. Y ayer confirmado, ilegal. Y va y dice que no piensa devolverlo, que lo tiene que recurrir. Primero devuélvelo. Primero devuélvelo. O sea, lo has robado, Almeida, lo has robado. Y tu mujer no te dejaría entrar en casa, deberías dormir en el sofá, ¿qué digo? En la caseta del perro, si lo hay. Encima tomadura de pelo a medias con puente. Pues anda, que vamos a esperar muchos cambios con este PP. Primero pone las medidas comunistas de Carmena. Y cuando dicen que son ilegales, dice que él no suelta la pasta porque Puente le ha aconsejado que presente recurso, que para eso es abogado. Pues si eres abogado sabrás que tiene toda la razón los que piden, no sé qué asociación de automovilistas lo habrá pedido, pues el Real Automóvil Club, de lo que sea, que devuelva el dinero. Es un dinero cobrado ilegalmente. Tienes que devolverlo, Almeida, lo has robado. Tienes que devolverlo. Porque es que si no, no te van a admitir en Emaús, no vas a poder ir a misa, ni confesar, ni comulgar, porque el cura, salvo que sea el padre Ángel, te dirá: alcalde, devuelve el dinero robado, y si no, no entras en la casa de Dios. A ver si por lo pío lo convencemos, ya que por lo decente parece imposible. ¿Pero dónde se ha visto esto? O sea, que un tribunal superior te dice esta normativa es ilegal. Entre otras cosas, no había medido el impacto económico, en lo que siempre insistimos. El tío de la Renault Kangoo, al que arruina la basura esa progre verde que solo se aplica en Europa. El planeta está tan fresco. Europa es el 9% de todas las emisiones que pronto serán de ambrosía y de agua de colonia, para que estén contentas las plantas y todos en la ruina. Pero ni Asia, ni África, ni América, nadie aplica esa idiotez. Madrid lo aplicó, traicionando el alcalde a sus votantes. Dirán, me han dado mayoría absoluta por lo que tenías enfrente. O sea, tampoco creas que es mérito tuyo, porque como alcalde tienes Madrid bastante guarro. Bueno, guarrísimo. Eso para empezar. Pero es que además, luego Madrid es una ciudad tan bonita que, en fin, pues es Madrid. Pero has cobrado ilegalmente. Tienes que devolver lo robado. Has robado a los madrileños. Les has robado 330 millones de euros. Tienes que devolverlos. No es que vayas a ir al infierno, porque con este papa seguro que han puesto allí aire acondicionado. No. Es que tienes la obligación legal y moral de devolverlo, porque tú dijiste que era legal y es mentira, es ilegal. Tienes que devolver la pasta. Lo has robado 330 millones de euros. Y la prueba de que te has convertido en un ladrón, en un ganzúa, es que te apoya Puente. Si no te apoyara Puente, también deberías devolverlo. Esto por decoro. Pero es que encima, mira quién te apoya. Si te apoya Puente, qué mayor prueba de que no tienes razón. Suelta la pasta
Y si te la has gastado en vicios, pues aplícalo para el año que viene, reduce los gastos de folclore. Y limpia mejor las calles, que hay basuras por todos los lados. Hombre, no es Nueva York, la verdad. Pero una de dos. O faltan camiones de basura o sobra basura en las calles, no solo en la política. Pero esto es pura basura. ¿Cómo que dice un tribunal, alto tribunal, que eso es ilegal porque no había informe de impacto económico medianamente? Bueno, es que no había nada, lo había hecho Carmena y este lo copió. Que se jorobe el trabajador, pues ¿qué quiere? Ganar dinero. Suelta la pasta, Almeida, suelta la pasta. Suéltala, que no es tuya, que se la has quitado a la gente de bien. Dice, las multas están bien puestas. No, son ilegales. ¿Qué quieres, convertirte en un vacigalupo? ¿Qué quieres, ser verde ahora a estas alturas? Pues a dormir a la caseta del perro. Aquí la única aliada en que podemos confiar es en la reciente esposa del alcalde, que es más de fiar que el alcalde. Para empezar, es del Real Madrid. Qué pesadilla, Dios mío. Pero en fin, esto es solo una parte de la manía de los políticos de delinquir. Ayer comentábamos, y efectivamente se cumplió todo lo que habíamos dicho. Ayer propalaron, promulgaron, anunciaron, pergeñaron una ley corrupta cuyo único fin es proteger la corrupción de Sánchez y su familia. No tiene ningún otro fin. Pero es que además es una ley clamorosamente ilegal porque empieza discriminando a los españoles por razón de lengua. Ayer, el putinejo Urtasun, ese que hace actos en el Reina Sofía, un museo que ya casi deberían cerrar, porque no es que sea Reina Sofía, es que parece Rey Lenin. Basura, dice que quiere descolonizar los museos. Descolonízate el cerebro, comunista. Este no condenó las masacres de Putin en Crimea. No ha condenado las masacres de ucranianos. Este es el que está en Culturia. Pues este lo presentó ayer con Pili Juerga, tan analfabeta como de costumbre. Estaba también la Chiricahua, la ministra esa de la mujer, de las mujeres o de lo que sea, que lleva unas plumas colgando por ahí y que está haciendo exactamente lo contrario de lo que dijo. O sea, como Almeida. No, si crees, Almeida, que me voy a olvidar. Pero es que, ¿qué es lo que anunciaron? Que toda la basura antiespañola, toda la basura anticatólica, por ejemplo, Urtasun acaba de premiar a una monigotera, a una dibujanta, que ataca a la religión, dirán ustedes, al Islam, claro, que oprime a las mujeres. No, al catolicismo, que no se defiende. 30.000 euros le ha soplado el tío. Euros robados a los ciudadanos. Esos premios que dan los comunistas, que se dan a sí mismos, en lugar de una comunión va y le da una pastilla, ¿saben? O sea, se dan cuenta, ¿no? O sea, con canadas. Corrupción, sectarismo abyecto. Pero es que resulta que todas las... Oye, lean un artículo ahí en Libertad Digital, pueden leerlo. Hay un montón de pseudomedios, diría el marido de Begoña, que no tienen más lectores que los que lo pagan, que es la Generalidad Golpista de Cataluña, donde todos los días se injuria, bueno, del rey para abajo a todos los que molestemos al golpismo separatista catalán. Se miente sobre la historia de España, se calumnia todo lo habido y por haber, etcétera, etcétera. Y reciben una pasta. O sea, su único lector es la Generalidad, que les paga el vicio. Y de estos hay montones. En el País Vasco ni les cuento. Lo que no sea Bildutarra o PNV-tarra es que no existirá. Por supuesto, a Iñaki Arteta no le van a dar dinero. Y eso sí está subvencionado. Esos pseudomedios, algunos de los cuales ni juntan una conjunción, ni son capaces de hacer otra cosa que mentir y odiar a España, para esos no hay problema. Esos se pueden financiar y se deben financiar. Dijo ayer
el cara comadreja este que tenemos de ministro de Cultura. Es un niño pijo de Barcelona, son los peores de los peores. Escuela diplomática, o sea, bueno, lo peor, pero lo peor. Todo lo que los niños que nacen con una cucharilla de plata no han trabajado en su vida y se dedican a predicar el decrecimiento económico, claro, como son ricos. Ese tipo de basura es lo que tenemos en el gobierno. Pero ¿cómo es posible que se haga una ley que ya por principio a un tercio de los españoles no les afecta? ¿Por qué? Porque son los socios de Sánchez. Fíjense la voluntad que tiene la ley de hacer algo bueno, que empieza por no ser ley, que es el embudo. Todo lo que dice está recogido o en la ley de sociedades anónimas o en el registro mercantil. Pero nos quieren poner de comisario jefe a Bacigalupo, el ilegal jefe de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, de la incompetencia, el de Rivera, también nombrada ilegalmente por conflicto de intereses con su marido. Luego vamos a hablar con Dolors Montserrat, le vamos a preguntar, porque es que es posible que este mes de noviembre el nombramiento de esta tía, que es una inútil total, una fanática de los molinazos, la que ha autorizado la destrucción del maestrazgo de comarcas enteras de Aragón, porque ha sido el gobierno central el que lo ha autorizado. Eso estaba parado, y lo ha autorizado esta tía, porque le gustan los molinazos, las placas solares, los negocios de sus amigachos. Y Bacigalupo, hijo de Bacigalupo, distinguido enemigo de la libertad de expresión, un argentino que viene de Cámpora, de Héctor Cámpora, el que puso Perón, que luego lo echó por puto, decía. Aquí no hay más que putos y corruptos, decía Perón, y algo de razón tenía. Y cobraba de Argentina una macropensión y de España un sueldo, que se lo pusieron los sociatas. Bacigalupo padre, sicario de prisa, bueno, comportamientos absolutamente repugnantes. Yo tengo un montón de libros contando algunas de sus andanzas. El hijo es peor. Y encima casado con ese peligro público. Y ese es el que va a vigilar a los medios. O sea, tú a mí me vas a vigilar, Mariano. Tú a mí. Será yo a ti. O sea, en una democracia son los medios los que vigilan al poder político, no el poder político a los medios. Tú estás ahí para proteger a Begoña, es decir, para continuar la epopeya de corrupción que protagonizas con tu esposa. Porque es ilegal el nombramiento, el tuyo y el de tu señora, por conflicto de intereses. Y además lo sabes perfectamente. Porque tonto no eres, guapo tampoco, pero tonto no eres. Malo, sí, rico, seguro. Con ese padre, imagínate. Un tío cuando se moría de hambre Argentina, capaz de estar trincando de Argentina y de España, hay que echarle valor. Pues esa es la dinastía. Pero al final, repito, todo, en el registro mercantil están todas las sociedades. ¿Qué tienes que mirar? Quiero saber quién hay detrás, ¿no? Es quién hay delante. Eso se publica, son documentos públicos. Todos los años las empresas de comunicación, las empresas, no digo los tinglados ladrones, pues de lo Gugurrian, de Prisa, que ni se sabe lo que tienen ni lo que deben. Ni Roures, ni Tacho Benet, ni el Broncano, tus amigachos. De esos no te puedes fiar, además no pagan impuestos. Pero las empresas corrientes sí, y todos los años tienes que presentar, ya cuando lo fundas, esta empresa se hace para esto, y cada año das cuenta de el grupo accionarial que hay, si ha cambiado, si alguien ha comprado o ha vendido acciones, tienes que pagar impuestos, todos los años, que está en el registro mercantil. Y en la ley de sociedades anónimas está marcado, de acuerdo con Europa, todo lo que se puede hacer. ¿Y qué es lo que se puede hacer? Si eres etarra, lo que quieras. Si eres antietarra, ten cuidado. Y por supuesto de Begoña no se puede hablar. ¿Por qué? Porque el corrupto es Sánchez. Y esa es una ley de corrupción. Y para eso nos ponen a Bacigalupo.
es que hay cosas que se repiten. A las 9 de la mañana, Federico, reaparece Pedro Sánchez en el Congreso en la sesión de control al Ejecutivo tras aprobar en su Consejo de Ministros ayer el denominado Plan de Acción para la Democracia. Un total de 31 medidas para el control de medios y periodistas que el presidente del Gobierno gestó durante los 5 días de reflexión posteriores al estallido del caso Begoña Gómez. Para la ocasión, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, se rodeó de 3 ministros, Félix Bolaños, Ernest Urtasun y Ana Redondo. El Ejecutivo se escuda en una directiva europea que, a pesar de lo explicado, no necesita ninguna norma nacional para su ejecución. Dice el Gobierno, siguiendo las directrices de Sánchez, que la democracia en nuestro país está desgastada por la acción de lo que llaman pseudomedios y tabloides digitales. Por eso anuncian la creación de un registro donde se publique toda la información relativa a la propiedad y la inversión publicitaria que reciben. Esta información, que ya está disponible en registros como el mercantil o el de sociedades anónimas, se incluirá en la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, que previamente debe ser modificado. Un plan que materializa y que profundiza fundamentalmente en las recomendaciones que esta materia fueron adoptados en la propia Comisión Europea en el año 2020 y también en el Parlamento Europeo en el 2023 y, por supuesto, en nuestra propia Constitución española. Hay ciertos elementos de desgaste en la percepción que tienen los ciudadanos sobre la democracia. Esos elementos de desgaste vienen motivados básicamente por la desinformación, por los bulos que corren en nuestras democracias y que desde luego son corrosivos para esa información veraz a la que tienen derecho los ciudadanos en virtud de la Constitución española. Miren, frente al auge de las extremas derechas, la desinformación y un mundo multilateral cada vez más complejo, son muchas las voces en Europa y en el mundo que han hablado de la necesidad de defender nuestra democracia. Nosotros compartimos perfectamente este objetivo. Tú con Putin. Por cierto, con Vox. Tú con Vox y con Putin. Putinejo. Y si la Constitución ya lo garantiza, ¿para qué hacer una leyecita de tercera división? Si ya está garantizado por la Constitución, se lo acaban de decir. Dice que está desgastada. No, 16 ministros, 16 han insultado al juez Peinado o a los medios que hemos publicado las pruebas incontrovertibles de la corrupción de la banda Sánchez Gómez. Porque eso no es una familia, es una banda. El hermano no deja de producir titulares. 16 ministros han insultado al juez o a los medios molestos. 16 de todo ese rebaño de inútiles que el otro día convocó como a los gorrinitos de Orwell para que con sus pezuñitas le aplaudieran. Hoy publica más cosas el Confidencial. Mi mujer será una pichona, pero no es una corrupta. No, tú eres el corrupto. Tú. ¿Quién ha dado 600 millones de euros a Air Europa? Tu señora no. Tu señora no preside el Consejo de Ministros, se los has dado tú. ¿A quién recibías en la Moncloa? Tú, a Barrabés. Y Barrabés decía, un puntero no está ni entre las 500 primeras empresas. Y dice Barrabés, el jeta de Benasque, jeta, dice, hombre, supongo que los ha recibido a todos. A mí no, desde luego. Ahora, a mí lo de la publicidad institucional me encanta. Esto quiere decir que a los que no nos dan publicidad institucional podemos reclamar. Porque a mí nunca me han dado publicidad institucional. Es más, Ábalos, Puente y demás familia siempre nos han negado el pan y la sal, ilegalmente. Bueno, ponle reclamaciones, ya se encargará el ministro de Justicia de turno de hacer lo que le dé la gana. ¿Para qué vas a perder el tiempo? Es una pandilla de farsantes, de embaucadores. Esta es una ley para garantizar que la corrupción continúe. Ahora viene otra vez el rescate de Air Europa y la va a rescatar sin la menor duda. ¿Por qué? Por Delci. Porque este tío está pillado por Mohamed, está pillado por Delci, está pillado por todos los lados. Si lo de menos es Begoña, ¿a quién le importa Begoña? Begoña, eso sí, se hizo una cátedra sin ser ni licenciada. Hombre, si eso no es corrupción, que venga Dios y lo vea. Y además llamando tú, Pedro Sánchez Pérez Castejón, llamando al rector de la Complutense para que se corrompiera a gusto. Que hay que reconocer que se ha corrompido hasta el Corvejón.
Ya le han quitado la cátedra. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué le han quitado la cátedra a Begoña? ¿Qué injusticias tiene el mundo? Bueno, la verdad, si tú vas al texto, ves que es una basura propia de este gobierno basuriento. Sí, no aporta demasiados detalles, pero el Gobierno sí ha explicado que este se va a desarrollar en los próximos 3 años, lo que queda de legislatura. Para ello se prevé la modificación de varias leyes, la Ley Orgánica de Protección Civil del Derecho al Honor o la Ley Orgánica, por ejemplo, reguladora del derecho de rectificación. El plan, por cierto, omite a los medios públicos y a aquellas cabeceras que íntegramente se editan en lenguas oficiales, es decir, todas las cabeceras, por ejemplo, catalanas altamente subvencionadas. En un guiño a los socios del Ejecutivo, el Gobierno introduce en el texto un plan de reforma de la Ley de Secretos Oficiales, como exigía el PNV. También se compromete a estudiar una reforma del Código Penal para salvaguardar el derecho a la libertad de expresión en la creación artística. La reacción inicial de los socios independentistas del Gobierno, sin embargo, no augura un trámite tranquilo para el desarrollo del plan. En el Partido Popular rechazan el documento, que consideran una alternativa para tapar los casos de corrupción de Begoña Gómez. Lo mismo piensa Vox. Escuchamos a Tellado y a Pepa Millán. Resulta llamativo que Sánchez impulse ese plan coincidiendo con investigaciones judiciales contra su gobierno, contra su partido y contra su familia. Sánchez no es quien para repartir licencias de medios de comunicación ni carnés de periodista en función de lo que escriban o digan sobre su persona, su gobierno o su entorno. Todos aquellos jueces que investiguen sus irregularidades, pues será odio. Y los periodistas que se dediquen a informar de una forma objetiva y veraz sobre las actuaciones del Gobierno en este sentido, pues también será odio. Pero como digo, esto es una cortina de humo para que no se hable de las cosas verdaderamente importantes, que son las irregularidades en las que está sumido el Gobierno y la familia de Sánchez. Pero ¿cómo que es una cortina de humo? Se acaba de decir que se hace precisamente para que no se hable de la corrupción de Sánchez. Lo de esta chica no es normal. No es normal. O sea, que esta sea la portavoz, aunque sea de este Vox. Pero es que se dan cuenta, una cortina de humo es algo que no existe, es algo falso, que oculta algo verdadero. Pero lo verdadero es precisamente tapar la corrupción de Sánchez y Begoña. Luego, no es una cortina de humo. Pregunta inevitable, ¿sabrá esta lo que es una cortina? ¿Sabrá lo que es el humo? ¿O está puesta allí porque como no estorba, como obedece, como es lo que diga Santi, cuando está? Últimamente está poco, es que él está arreglando el mundo. Entre Orbán, Putin y Urtasun lo van a arreglar casi seguro. Casi. Eso sí. La denuncia de Vox estaba muy bien puesta en Madrid y tienes que devolver la pasta, Almeida. Esa pasta es robada. Y un detalle hoy muy sencillo del Confi. Más datos. ¿Y qué vas a hacer? Vas a meter en la cárcel a Nacho Cardero, a ver, Bacigalupo, Mariano, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a cerrar el Confidencial? ¿Qué vas a hacer? No vas a hacer nada. Esto es para asustar a los anunciantes de la Caixa, del BBVA, de Telefónica, etcétera. Eso sí funcionará. Asustar a las empresas cotizadas. Para eso sí vale. Para eso está el PSC, que es la corrupción en persona. Bueno, ayer recibió con todos los honores a Pujol, el mayor ladrón de la historia de España contemporánea, y ya. Qué mejor prueba de que quiere no continuar, aumentar la corrupción. Eso es el PSC. Y por ahí es por donde vendrán las cornadas. En la tercera entrega sobre las cloacas de Ferraz, que está publicando el Confidencial, el Digital hace referencia a unos audios del empresario investigado que estaría colaborando con el Partido Socialista. Según esta grabación, que es una conversación que mantiene con Santos Cerdán y Leire Díaz hace tan solo unos meses, en el mes de julio en concreto, fue Pedro Sánchez el que se refiere como gran jefe. El gran jefe es Pedro Sánchez, quien ordenó a Ferraz que recopilara información sensible sobre miembros del Poder Judicial y profesionales de los medios tras la apertura de las diligencias penales contra su mujer Begoña Gómez. Ayer Patxi López decía que no había pruebas al respecto, que confirmasen estas informaciones del Confidencial. Hoy el Confidencial habla de las grabaciones y entendemos que las publicarán en breve. Bueno, esto es una cosa extraordinaria. ¿Y qué? ¿En qué pasará algo? No pasará nada. Les da lo mismo, son inasequibles a la verdad. Son adoquines. O sea, ustedes cogen un adoquín y dicen, bueno, ¿y este adoquín que tiene? Pues no, que es adoquín, que es resistente.
que como vayas en bicicleta puedes pinchar, o sea, el pavé, que dicen los franceses, que es donde perdían los tours los españoles, porque aquello no se puede circular ahí. Bueno, lo fundamental, esto que cuenta el Confidencial, ¿es verdad o mentira? Es verdad. Es verdad, pero si lo hemos visto con Sánchez amenazar a todo el mundo, si es que ya lo ha hecho, si es que lo hace en público, si es que no se corta un pelo. Repito, 16 ministros han injuriado al juez Peinado y a su hija. 16. Son 23, me parece, en total. Ministros. Ministros, Sí, no sé sí, cuántos, sí. son muchos, 23, no caben en la... 22. Bueno, la mitad están sin alfabetizar, o sea que no deberían ser ministros, deberían ser párvulos. Lo de ayer era un espectáculo. El niñato pijo este, el Urtasun, separatista rabioso, putinejo, acreditado, esté diciendo los auges de las ultraderechas. Pero si tú eres el chico de Putin, ¿tú qué eres, libertario? Una pandilla de payasos. Que me perdonen los del circo. En fin, una pausa. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Seguimos con Silvia Ribeiro y Sergio Eras, los 4 jinetes del apocalipsis que tuvimos ayer la desgracia de tener que aguantar y que ver. Todos están a favor de Maduro. La prueba es que no quieren reconocer de ninguna manera a Edmundo González Urrutia. ¿Por qué? Porque están pillados por Delfi. Es que no hay ninguna otra explicación. Porque este gobierno debuta trincando 40 maletas con 200 millones de dólares en barajas. Tan sencillo como eso. Y como los cogieron, no sé quién, como los cogieron, mañana dice Delfi, pues yo le di a Begoña $500,000 y así me lo paga. ¿Y qué? ¿Y cómo te defiendes? Imposible. Y quien dice Begoña dice Mariano Bacigalupo. Ese va a ser nuestro vigía. Mariano, ¿tú has visto a Mariano Bacigalupo? Has visto a su señora. Justo castigo. Nombramientos ilegales ambos. En fin, bueno, pues van a tener que votar por fin mañana, jueves, qué hacen con Venezuela. ¿Y qué es lo que va a hacer la extrema izquierda? Proteger a los torturadores y asesinos del cártel de los soles. Ya, pero así, tal cual. Los socialistas y la extrema izquierda europea van a votar mañana en contra de reconocer a Edmundo González como presidente de Venezuela. Este martes se levantaron de la mesa de negociación con los populares, pero no se descarta que algún eurodiputado alemán o francés apoye la moción. Mientras esto sucedía, en el Parlamento Europeo, González Urrutia era recibido por Álvarez en la sede de Exteriores sin prensa. El ministro no le reconoce como presidente. Su postura contrasta con la del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, con el que ha mantenido un encuentro en el Congreso. Aquí te proclamamos presidente hace poco. Sí, ya lo sé, y lo estuve siguiendo muy de cerca. O sea que ya tienes una proclamación de un país de la Unión Europea. Esto se llama en los toros lidia de enfermera, que es cuando tienes que mantener al toro a media altura, porque como bajes la mano el toro se cae. Y si lo pones de arriba, lo mismo se levanta y también se cae para atrás. O sea que tienes que mantener ahí lidia de enfermera, para que el toro parezca que es más toro de lo que es. En fin. Bueno, mientras tanto, vamos ahora con la señora de Mariano Bacigalupo, o sea, con Teresa Rivera, la que está decidida y ha legalizado la destrucción del maestrazgo, el famoso clúster del maestrazgo. Si dices clúster parece que es algo así como decente. No, es la destrucción de la comarca, con monstruosos molinos de 200 metros de alto. 200 metros de alto. Aragón produce 4 veces la energía que necesitaría. Es decir, le sobra energía. ¿Por qué lo hace? Para cobrar las subvenciones. ¿Y quién ha permitido finalmente eso? Lo ha permitido Teresa Rivera, cuya ídola es Greta Zombie, que además lo dijo. O sea, uno puede admirar, qué sé yo, no, a Messi no, pero a Cristiano. Puedes admirar a Bellingham, no puede ser más guapo Bellingham, las cosas como son, y un gran jugador.
Mbappé es una rana, pero es nuestra rana. Bien, tú puedes admirar, qué sé yo, Quevedo era un mal bicho, pero ¿cómo escribía Quevedo? Bueno, eso pues, es admirable. Pero a Greta Zombie, o sea, una tarada que se fue en un catamarán para no gastar energía y gastó más energía remolcando el catamarán que 12 aviones de los de el tontolón del vicepresidente Al Gore. Pues ella admira a una tarada que a los 19 años, sin soltar los de la uni, le dieron $1 millón. Eso sí que se empezaron una carrera rápido. Tonta perdida, tonta hasta almorzar y después todo el día, no acabó el bachillerato. Es Begoña. Es Begoña nórdica con ojos de loca, es la niña del exorcista. Si alguien le viera dándole vueltas la cabeza, si se le veía venir, si tenía que acabar así. Bueno, pues además, ayer la nombraron la mitad de lo que ella quería. El título es muy largo, pero en la práctica hoy el país lamenta muchísimo que no le han dado. La pasta, los monises, el conquis, el conquibus, que decían los antiguos. ¿Y entonces qué va a pasar? Pues que lo mismo en noviembre la echan y la acaban de nombrar. Ursula von der Leyen ha hecho público el grupo de comisarios europeos para esta nueva legislatura. Dentro de los nombres estará el de la que fuera ministra del gobierno de Sánchez, Teresa Rivera, que ostentará el cargo de vicepresidenta de Transición Limpia, Justa y Competitiva. El Partido Popular ha anunciado que votará en contra de este nombramiento. La portavoz del gobierno, Pilar Alegría, habla de buena noticia. La escuchamos junto a Miguel Tellado. Ningún miembro del gobierno de Sánchez nos parece aceptable para asumir una cartera de este tipo y el de Rivera, desde luego, menos. Y afortunadamente, pese al título rimbombante de la cartera que le han asignado a petición de Pedro Sánchez, Rivera tendrá muy limitado su afán sectario porque será una comisaria sin competencias legislativas. Nuestro país, además, con este nombramiento, logra la mayor influencia que nunca en la historia, en el seno de la propia Unión Europea, habíamos tenido. Está pobre. Estoy metiéndome con Mariano Bacigalupo con razón. Está en la CNMV del mercado de valores porque las empresas cotizadas, que son la mayoría de las empresas periodísticas, dependen de él. ¿Y por qué él está ilegalmente nombrado? Porque era el marido de la ministra. Y la ministra está ilegalmente nombrada por conflicto de intereses con él y en noviembre se sustanciará. Pero no le han dado la pasta. Es decir, no le han hecho un Calviño, porque Nadia tenía a su Calviño, a su marido, administrando los fondos Next Generation. ¿Dónde han ido esos fondos? Pues a Barrabés, a los amigos de Begoña, a los 4 golfos de Barcelona, los 50.000 de Bilbao, en fin, lo habitual, etarras, separatistas, comunistas, golpistas, inútiles, sacamantecas, estafadores. Pero si esos fondos están hechos para estafar al contribuyente. Y ahora Draghi quiere que hagamos el gasto de 3 años cada año. 800.000 euros. Dice que para, ¿cómo le llama? La transición limpia, justa y competitiva. O sea, limpia Rivera es el clúster del maestrazgo. Justa, que es que Aragón produzca la energía de todo el mundo que por otra parte no cobra. Porque a Aragón no queda nada. Eso que habéis vendido de que van a dar gratis la electricidad es mentira, es ilegal y es imposible. ¿Competitiva? ¿Con quién compite? ¿Con quién compite el maestrazgo? Compite en ruina con el Matarraña y los Montes Universales. Una tía que se ha cargado los paisajes de media España va a hacer la transición justa, competitiva, etcétera. Bueno, menos mal que vuelve Ábalos. Vuelve el hombre, aporreándose el pecho. Le decía Alsina, ¿quién hizo eso? Papá. ¿Y a quién se lo mandó? A papá. Y Alsina estuvo a punto de huir con sus perros diciendo, adiós mundo cruel, yo no he venido a este mundo para pasar esta vergüenza. El tío encantado de contar sus puteríos, porque es que no hay otra forma de decirlo. ¿Cómo le pagaba una jovencísima, por cierto? Que le pagaba y ella le reclamaba que ahora le estaba pagando menos que antes. Y abolieron la prostitución y se fueron a celebrarlo a un prostíbulo el más caro del Viso. Eso es el PSOE.
Así que yo creo que Ábalos es normal que vuelva. Es más, debería volver a la vicepresidencia del gobierno. El exministro Ábalos ha pedido al Partido Socialista que le readmita en la formación en una carta que, como adelanta el diario El Mundo, firma como exsecretario de organización del PSOE. El caso Koldo centraba ayer un tenso enfrentamiento en el Senado entre el popular Alejo Miranda y Marlaska. Desde el PP destacan la implicación de Interior en la causa y el ministro trata de justificar la falta de transparencia en su departamento. ¿Saben por qué usted no puede hacer una auditoría como la del señor Puente? Porque se lo diré yo, porque mientras Puente tiene un Ábalos al que colgarle las culpas, ustedes en Interior saben que el ministro que contrató lo que le dijo Koldo fue exactamente usted. ¿Cuándo cree que le va a repudiar su partido, señor Marlaska? Se lo diré mucho antes de lo que tarda un magistrado de prestigio en acabar siendo el ministro más opaco del sanchismo. La limitación de información está recogida en el artículo 14 de la Ley de Transparencia a la que no he hecho referencia y se produce cuando se produce un perjuicio en relación a la seguridad nacional, a la defensa, a las relaciones internacionales, a la seguridad pública, entre otros. Tú en Melilla estuviste bien, 50 muertos, bien, y además lo mentiste. Bueno, mientes siempre. Siempre. Pero tú eras el que tenía que ir a recibir a Delcy. Tú tenías. Miranda mezcla 2 o 3 cosas a la vez, típico del PP. Es la herencia de Pablo Casado. Hablan de 4 cosas a la vez y no recuerdas ninguna. Son incapaces de decir una, la que sea. Elige, pero una. A ver si piensas que la gente está esperando a ver lo que dices para luego discernir. 4 cosas, lo ha mezclado todo. Dice, ¿a usted no lo echarán? ¿Por qué? Por Delcy, que no os enteráis. Porque él fue el que mandó a Ábalos a recibir a Delcy en lugar de detenerla. Él, Marlaska. No se acuerdan. En fin, bueno, vamos ahora al momento de la reunión en la cumbre de Illa y Jordi Pujol. O sea, a Jordi Pujol ahora le están sacando las queridas. Queridas que, por cierto, claro, la gente es que no se acuerda de nada, pero la de la calle Balmes la conocíamos todos ya en los años 90 y pico. O sea que tiene más, ahora que ha muerto la Madre Superiora, pues Sostres va y lo cuenta. Pero anda, que no hemos contado aquí esa historia. Ni te cuento las cosas que nos contaban en tiempos de Antonio Herrero, que era mucho más largo que yo. Pero ¿qué es lo que hizo ayer Illa? Reconocer la corrupción como la base fundamental del separatismo catalán, cosa que es rigurosamente cierta. Salvador Illa blanquea a Jordi Pujol tras recibirle en el Palacio de la Generalidad, iniciando así una ronda de encuentros con sus antecesores en el cargo. El presidente catalán pasa por alto la causa por corrupción del exdirigente y su familia, denominándole como una de las figuras más relevantes de la historia política de Cataluña. Por su parte, la portavoz Sílvia Paneque no descarta reunirse con Puigdemont. Con el expresidente Carles Puigdemont. El presidente Salvador Illa tiene la voluntad de reunirse con todos los expresidentes del gobierno de Cataluña para dar esta imagen o mensaje, más bien, de continuidad institucional y de preservar la dignidad y la importancia del gobierno de la Generalitat. No, la dignidad sobre todo, 28 años sin pagar impuestos. Dice que es que no encontró nunca tiempo para... La dignidad de cuando llevaban en bolsas de basura, pero de esas de ladrillos, de las de metro, llevaban los fajos de billetes a Andorra. El hijo de Pujol, uno de los hijos de Pujol. Solo hay un Pujol que se salvó rápidamente de la quema, llevándose, supongo, lo que la Madre Superiora le diera. Cuando era 1 millón decía que mandaba un misal, porque estos son píos. Lo primero que crea Pujol es una organización que se llama Cristo y Cataluña, y él era los dos, Cristo y Cataluña. Tenía 13 años. Y desde entonces se dedicó a robar para él y para Cataluña. Estafó con la enciclopedia catalana, estafó a Hacienda, estafó a España, mintió como un bellaco toda su vida. Montó el escándalo de abroncar al rey Juan Carlos al tiempo que lo tenía en nómina. Porque era el hijo de Pujol el que salía de la propia Generalidad con pancartas contra el rey de España el año 92, Olimpiadas que pagamos todos los españoles.
para que presumieran los barceloneses de ser una raza superior. Y esa raza superior no pagaba impuestos. Es más, ha conseguido, gracias a ella, que todos los españoles le paguemos todo y que ellos no paguen nada. Porque ese es el cuponazo catalán. Claro, lógico que Pujol sea su patrono. No se puede robar más. Nadie ha robado tanto como Pujol. En persona, personalmente, nadie. Como partido, el PSOE andaluz. Que allá se andará. Porque se calcula que Pujol pudo afanar entre 300 y 500 millones de euros toda la banda. Que era una banda muy amplia. El sector negocios de Convergencia no cabía en la provincia, era enorme. Hasta el césped del campo del Barça puso la madre superiora, Marta Ferrusola. Tenía una empresa que se llamaba Gespa Ferrusola, o sea, césped. La creó para el Barça. Y fue a sacar una falta, me parece que fue Luis Enrique, y casi deja ciego a uno que estaba en la barrera, porque le dabas una patada al césped y salió unos cepellones así, los estafó. ¿Qué creen? Que pidió que devolvieran el dinero, vamos. ¿Pero de qué? ¿Pero de qué? Ese es Pujol. Operación Ubu, pero si es que Boadella lo clavó. Los maletines a Suiza eran un convoy permanente. Era la única comunicación real que tenía Cataluña con el mundo era con Suiza. Luego ya, como no cabía en Suiza, pues entonces en Andorra. Momento extraordinario en que la bruja Avelina, la que visitaba a Pujol, porque esta gente es muy de brujas y tarot y esas cosas, mucho Cristo, mucha Cataluña, pero a la hora de la verdad, las cartas, que es de mi futuro, ahora sí, hablabas con él, no sabías muy bien lo que había dicho. Porque los euros... ¿Qué me ha dicho este tío? Que mardá, era mentira. Y la bruja Avelina le pasa un huevo por la espalda, hace así, clac, y sale negra la yema, como el alma del no sé, de verdad, no puede ser, lo reciben. O sea, la corrupción en persona. Hubo una época en que el PSC, tan corrupto como Pujol, la sociovergencia, fingió estar en contra. Y entonces Maragall, que aún no había perdido la cabeza, le dijo, su problema, traduzco, però això digo en català, el seu problema, senyor Mas, que era el niño de Marta, era Mas, el seu problema s'anomena el 3%. Es decir, se llama el 3%, que es lo que cobran por cada obra pública. Se iban a veces al 13%. Imagínense si Franco hubiera cobrado el 3% de todas las obras públicas que hizo. Hubiera sido el hombre más rico del mundo. Bueno, ¿y qué dijo Mas? No hay estatut. No n'hi ha estatut. Perdó. Y estuvo arrastrándose, pidiéndole perdón. Se le escapó la verdad. Y ahora el 3% le parece poco. Un modelo de continuidad, efectivamente, van a seguir robando. Pero ahora todos los españoles, empezando por los de Huesca, que es lo que les pilla más cerca. O sea, Huesca, Zaragoza y Teruel serán las primeras víctimas, junto con Castellón, de la voracidad de estos jetas. En fin, alquiler seguro. Eso es, Federico, porque vengo con el mensaje de una empresa que es Alquiler Seguro, a la que le encanta el número 5 por varios motivos. Porque es el que marca muchas veces las mejores cosas. 5 son las estrellas de un hotel, el 5 es la mejor reseña, y si eres cliente de Alquiler Seguro también te va a gustar el día 5 porque es el día en el que pagan a todos los propietarios la renta del mes. Y ahora también un poco más porque el 5 adelantan a todos los propietarios hasta 5 años de renta. Así que solo tienes que llamar al 910-775-775, 910-775-775, conocerlos en la web en alquilerseguro.es o en sus más de 60 oficinas y a disfrutar del número 5 con Alquiler Seguro. Para que no se diga que no perdemos ocasión de molestar, también ella habló con Pujol de la protección de la pederastia en Montserrat. Como tiene esa pinta de capellán exclaustrado, pues cuando aparecieron los casos de pederastia en las colonias de Montserrat, centro neurálgico del separatismo catalufo, entonces, ¿quiénes se fueron a confortar a los padres pecadores?
Pues se fueron Jordi Pujol y Antoni Gutiérrez Díaz, el jefe del PSUV. ¿Y quién respaldó esa operación de blanqueo de pederastas? La Vanguardia. Todo quedó en casa. Y ya también está de acuerdo en la pederastia, en que abusaran de los niños del coro. No hablo de eso con él porque hay una continuidad en la protección de todos los delitos del separatismo, incluida la pederastia. En fin, vamos a la prensa económica con CaixaBank. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Este titular de Libre Mercado: España ya está en cabeza del índice de miseria en Europa. Sí, además un índice de miseria calculado como se debe calcular, es decir, viendo a ver cuáles son los ciudadanos europeos que peor están económicamente respecto a su nivel de vida, a su Producto Interior Bruto. En esencia, lo que combina son los datos que ofrecen los servicios públicos de empleo, pese a que están maquillados, y los datos de inflación en los distintos países. Bueno, el impacto de ambos datos combinados en España hace más pupa, hace más daño, nos tiene en peor situación a los españoles ya que cualquier otro europeo. Somos los más perjudicados por estos 5 años de venturoso gobierno. Exactamente, y nos han convertido precisamente en el país con un desempeño peor y en el que más miseria tenemos. Se trata de un informe emitido por el Instituto Juan de Mariana, que ha recuperado esta metodología para... Es la de verdad, porque lo malo no es como lo que tiene uno, sino lo que deja de tener o lo que ha ganado, porque si uno mejora no va a la miseria, si uno empeora sí. Bueno, y somos campeones, en este caso en miseria, con los datos dopados o maquillados, si lo prefieres, del Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz. Si eliminamos el efecto del maquillaje, no es que nos coloquemos en los primeros de la tabla, que ya estamos, es que superamos con creces al segundo. Es espectacular. Bueno, y luego Yolanda empeñada en machacar las herencias, el impuesto a los muertos, que es ilegal. Además, sabes que le encanta meterse en terreno ajeno, ¿no? Y en este caso, bueno, ha dicho a María Jesús Montero, aquí voy a ponerte aquí mando yo, aquí yo tengo horizonte. Te lo voy a monotorizar yo, lo del impuesto de sucesiones. Bueno, pues las comunidades más afectadas por el sablazo que pretende Yolanda Díaz a las herencias es lo que tenemos ahora mismo también en Libre Mercado, y habla como en aquellas comunidades autónomas en las que no existe el impuesto de sucesiones o está bonificado prácticamente al 100%, si finalmente se pone en marcha este impuesto a las herencias de más de 1 millón de euros, estos ciudadanos pasarían de no tener que pagar nada, prácticamente nada, a tener que pagar más de 200.000 euros por este impuesto. Es decir, que es mejor jugárselo en el casino de Torrelodones que ahorrarlo para los hijos. Sí, ¿no? Y es el famoso impuesto a los muertos. Sí, señor. El dinero que ya ha pagado impuestos de cuando se cobra, cuando se ahorra, cuando se invierte, cuando se compra la vivienda, también cuando la tienes que dejar en herencia, tienes que pagar impuestos. Fantástico. Bueno, hemos comprobado, Mariano Bacigalupo estuvo hasta hace 1 año y medio al frente de la competencia, teniendo en cuenta que su señora es Teresa Rivera. Si Dios no lo remedia o no ha pasado algo, y de ahí ha pasado al mercado de valores, donde también están los medios, todos los medios cotizados, todos los grandes grupos están. Estos son los que espían a Antena 3, que está también bajo la mira de... Es decir, Bacigalupo tiene los dossiers hasta hace 1 año y medio, más los dossiers que elabore en adelante, porque va a ser el espía de los medios. De tal palo, tal astilla. Desde luego. Vamos a las noticias de cercanía, con esa buena noticia que el alcalde, con ese Borja Caravante, que yo no sé de qué vertedero lo han sacado, que sale presumiendo, mira qué chulo ese tío, ni que fuera alguien. Pues no pensamos pagar, que ha dicho que es ilegal las multas que habéis puesto, tenéis que devolverlas, ladronazos. Tanto ir a misa para luego robar al prójimo. ¡Qué vergüenza!